Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Bienvenido a otro capítulo de Diálogo Republicano, nuevamente con nuestro amigo Camilo Camas, perdón, abogado de la Fundación de Chile. En esta ocasión le queremos hacer algunas preguntas relacionadas con temas bien contingentes. Eh, en primer lugar, lo que deberíamos preguntar, Camilo, es referente a este proyecto de ley que está en el Congreso hace un tiempo, que denominado también como Ley Mordaza. Ya no sé si nos podrías contar un poquito cómo va el avance de ese proyecto, de qué se trata a grosso modo, para poder tener más o menos presente para dónde va ese camino. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, a ver, te cuento. Aquí hay varios proyectos en este tema de leyes Mordaza. Son dos principalmente, y si no me equivoco están refundidos. Se iban a discutir hoy día y se iban a hacer algunas votaciones. Y consiste básicamente en dos cosas. Por un lado está este tema de la incitación al odio, que es una ley Mordaza más o menos general para todos estos típicos minorías oprimidas, supuestamente, cualquier cosa que incita al odio contra algún grupo en particular por distintas razones, lo típico de raza, orientación, género, entre comillas, y un montón de cosas más. em, Se va a, a votar, o sea, se está votando en estos momentos, en conjunto con otro proyecto que es la ley Mordaza del negacionismo. Esto es lo que respecta al tema de el gobierno militar, el pronunciamiento, cualquiera que justifique, minimice, y todas esas cosas puede tener penas de cárcel, Claro, eventualmente. hay una parte del proyecto que estaba leyendo un artículo, o sea, un recorte de prensa a propósito de lo que pasó el otro día con el diputado Urrutia, que tenía en su casa una foto que le molestó a ciertos personajes del Congreso, y después puso una nueva foto que también le molestó. Entonces empezaron nuevamente a sacar a la palestra este proyecto, que algunos comentaban, y dentro de la historia de este proyecto hay un artículo que quieren agregar o modificar, no sé si modificar o agregar, eso te lo voy a preguntar, el Código Penal, que dice más o menos así, dice, a fin de prevenir y sancionar los hechos como la negación, la justificación o la minimización de delitos de lesa humanidad, o bien la aprobación, hacer apología o glorificar de los mismos, especialmente los perpetrados durante el periodo de la dictadura cívico-militar ocurría en Chile entre el 11 de septiembre del 73 al 11 de octubre del 90. O sea, si uno tomara la letra de este artículo, si se llegara a aprobar, deberían sancionar a la mayoría de los diputados que están del Frente Amplio. Deberían estar todos presos, porque, porque la mayoría tiene cuadros y fotos con un montón de genocidas. ¿Qué opinión te merece eso? De hecho, fue un punto que se discutió en su momento, que ahí, si no me equivoco, fue Carmen Hertz la que se dio cuenta que ese tipo de redacción podía salir perjudicándola a ella por todas las cosas a las que están defendiendo. Y bueno, lo del diputado Urrutia lo encontré notable porque, bueno, querían que sacara a Pinochet, ya lo saco y pongo a Merino. No fueron más Claro, específicos, por lo tanto, que no se quejen después. claro, incluso ese día fue bien especial porque él estaba a través de Zoom conectado en la sesión y lo sacaron. Sí. El huésped, o sea, el anfitrión lo sacó de la sesión y le dijo que sacaran el cuadro, y algunos diputados pidieron censura del diputado Rutia, y la gente de la mesa, si mal no recuerdo estaba Maya Fernández, dijo que no podía, porque él no se contemplaba en el reglamento sacarlo de la sesión por tener una foto de alguien, de quien sea. Entonces, el proyecto es tan absurdo y la redacción es tan absurda que si uno la lee tal cual, si vamos a hablar de genocidio y delito de lesa humanidad, entonces todos estos diputados que salen con las fotos de Fidel Castro deberían irse presos. Y los primeros deberían irse presos ellos. Y después deberían irse presos todo el Partido Comunista, que le manda saludos de cumpleaños a los dictadores de Corea del Norte. O sea, Absolutamente. O sea, es tenemos totalmente absurdo.
que tener claro, porque siempre dicen, no, que eso pasó en otro país. Es una de las excusas más burdas, que el comunismo es internacionalista. Por lo tanto, son todos aliados ideológicos entre sí, de una u otra Claro, forma. y además que si vamos a hablar de genocidio, empecemos a contar los muertos, porque a ellos les gusta hablar de muertos, empecemos a contar los muertos de todas las dictaduras comunistas. Una cantidad. Myanmar, Birmania, Corea del Norte, Cuba, la URSS. O sea, mira, y es tan absurdo que si tú empiezas, la mayoría de la gente no sabe que la expresidenta Bachelet era muy amiga de la viuda de Honecker, del genocida de la República Democrática Alemana. Ahí todos los diputados del Frente Amplio la abrazaban a la señora como si fuera una blanca paloma, y después ellos se espantan porque un diputado en su casa tiene la foto de un ex general, ex presidente. O sea, ya es absurdo. Es que es absurdo para nosotros porque ellos saben perfectamente lo que están haciendo. A ellos no les importan ni los derechos humanos ni ninguna de estas cosas. Ni siquiera los derechos humanos para su lado, sino que es una herramienta simplemente que usan para ir ocupando espacios y censurar a los otros. O sea, yo censuro las violaciones, supuestas violaciones de derechos humanos para un lado, pero para el lado mío no importa, miro para otro lado, hago como que no lo veo porque no me interesan realmente los derechos humanos. Lo que les interesan a ellos es el poder. Y para ello Claro, tienen que sí, invalidar a la contraparte. claro, Y sí, lo han es lo hecho que ha bastante pasado, bien. lo han hecho bien culturalmente en los medios de comunicación y no solamente en Chile, en todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos lo están haciendo también. Y claro, para los grupos progresistas y globalistas solamente importan los muertos de un solo lado. O sea, si el que mata es un comunista, no importa. Esos muertos dan lo mismo porque son por la revolución, por la causa. Que tú puedes hacer un genocidio si es que es para tus intereses políticos y tú no tienes que condenarlo. Muchos dicen Venezuela no es una dictadura. De hecho, si muchos no se acuerdan que hubo un momento en que el ex ministro de Relaciones Exteriores de Bachelet, no me acuerdo si fue Foxley, se negó a visitar a Fidel Castro. Y en una visita de Bachelet a ¿cómo se llama? A Cuba. Y la presidenta que hizo lo sacó al cargo. Y él, Claro, no, tiene que en haber sido realidad Foxley, renunció. porque Sí, Heraldo Muñoz no Foxley. creo que haya sido. No, él va a todos lados. Fue Foxley, sí, Foxley Sí, renunció, o sea, básicamente tuvo un encontrón con la presidenta y él se fue, porque no estaba de acuerdo en visitar a Fidel Castro. ¿Por qué no estuvo de acuerdo? Porque ella no quiso reunirse con los disidentes. O sea, generalmente tú te reúnes con las dos partes, como jefe de Estado, y ella no quiso. Entonces, claro, es claro. una ironía Claro, extraña. no tienen cara ¿cómo se llama? Para venir a hablar de derechos humanos, porque los comunistas son los principales violadores de los derechos humanos y asesinos y genocidas de toda la historia de la humanidad y del siglo XX, que ocurrió ahí siendo unos 100 millones en números conservadores, porque No, sí, pueden que hayan sido muchos más. es espantoso y claro, y de hecho, hay, muchos dicen, hablan mucho y uno les empieza a preguntar a mucha de esta gente progresista, sobre todo la gente más joven, y lo más chistoso es que ellos te critican y te insultan por Twitter, por Facebook, que son la cosa más capitalista que puede existir en el mundo, creado en Estados Unidos. Claro, Y pero utilizan iPhone, son todas claro, empresas progres también. Acuérdate que el claro, comunismo no, no, sí, se ha claro, sí, recodificado cambió. muchas veces. Exacto. Pero esas empresas lo único que buscan en el fondo es vender, vender. Entonces se alían al discurso que está políticamente correcto en un momento para poder vender. Claro, aunque son Entonces, empresas globalistas también, que hay que tenerlo presente. exacto, exacto. Claro, sobre todo Facebook. Claro, Facebook, Twitter, todo porque censuran, la cantidad de censura que tienen es increíble. Anda a publicar algo que tenga que ver contra el discurso oficial o políticamente correcto y automáticamente te censuran. Y hoy en día esa censura está más fuerte que nunca. Ahora lo que Sí, tenemos que hacer nosotros con la izquierda es dejar de estar contestándoles lo que siempre sacan en cara y empezar a exigirles respuestas a ellos. Que ellos se hagan cargo de sus contradicciones. exacto, exacto. Esa es la verdad.
Pasando a otro tema, igual que estuvo también en discusión esta semana, hubo una, no estoy seguro, eso te lo quería preguntar, una discusión en el Congreso respecto a la garantía, a la llamada garantía de la niñez. Si mal no recuerdo, en el Senado, una votación respecto a ese tema. No sé si nos podría actualizar un poquito de en qué va ese asunto. A ver, sí, efectivamente hubo siguen votando indicaciones en las garantías de la niñez y ahora hubo una votación que salen muy perjudicados los niños y los padres, que salió votada a favor por eh, todos los senadores de oposición y los de Chile Vamos se abstuvieron. O sea, y- Para variar. para variar, ¿cómo? La oposición ya tiene los votos, ¿cómo no te puedes oponer? Cuando te abstienes ante una mayoría, estás votando a favor. Claro, es que me parece insólito. Hoy día el gobierno y el oficialismo no está defendiendo absolutamente nada. Está entregando No, todo. Aunque la está, oposición tenga los votos, no, nada, no, ni siquiera no para hay ninguna que quede defensa. en la historia de la Nada. ley, qué sé yo. No, ni siquiera hay discurso, ni No, siquiera defienden nada, ni el punto, sino simplemente votan o se abstienen o no van a votar. exactamente. Eso Yo no sé qué es lo es que lo que está está pasando. pasando ahí en cuanto a los pormenores del Congreso que se está llegando tanto si los tienen amenazados, otros estarán vendidos, qué sé yo, no sé. Cálculo político, Claro, pero es cálculo que un, político, un- un- un mal cálculo político, además, que lo están haciendo mal desde noviembre. desde antes. Entonces, claro, pero el cálculo, lo que pasa es que es lo que ha pasado desde noviembre, que no quieren quedar mal con nadie, quieren agarrar Quedan, votos de ambas partes. quedan mal con todos al final. Al final sí, pero se van a dar cuenta en la urna, que se van a dar Claro, cuenta. sí. Sí, la Y el gente. avance, claro, y el avance de este proyecto ya está, hubo una aprobación respecto al tema de la ESI también, si mal no recuerdo, y ahora esto de la garantía de la niñez que también está relacionado La ESI, de hecho, se vota mañana en Comisión de Educación hasta total despacho, para después salir a la a sala. sala. Claro, en principio es hasta total despacho que en teoría se podría rechazar, pero no se va a rechazar. Es que Esto se va a tienen los aprobar y votos. va a ir a la Cámara a votarse y discutirse en sala. Es posible que en algún momento esa ley no se apruebe, que es distinto a lo que está pasando con garantías y con lo otro, pero si se presiona lo suficiente con la ESI es posible que al menos por el momento no salga una ley de ese tipo. Hay alguna Claro. posibilidad, no puedo garantizarlo tampoco, pero se puede dar una pelea más sólida ahí. Camilo, y en el punto que hubo harta discusión en la semana, se comentó harto el tema del derecho preferente de los padres. Si nos podría explicar así a grosso modo de qué se trata y qué fue lo que se aprobó finalmente en la comisión. A ver, el derecho preferente de los padres es lo que conocemos como la patria potestad en el fondo los padres mandan a los hijos. Ellos se encargan de su educación, de formarlos y todo eso. Con esto lo que se está haciendo es mermar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que en principio se está dejando, pero por el otro lado está la autonomía progresiva, que es más fuerte. Y al final los padres van a ser unos simples guías en cuanto al ejercicio que los hijos pueden hacer de sus derechos. Y siempre en los principios que tiene la ley, no como ellos crean que es lo mejor para sus hijos. Claro, o sea, los hijos, los niños en el fondo van a tener que moverse dentro de esos parámetros que establece el Estado. Claro, mira, es como todas estas leyes marco que se están estandarizando en todas partes, que vienen puestas desde arriba, que en el fondo te reconocen tu autonomía progresiva, o sea, perdón, tu derecho preferente en este caso, pero siempre y cuando no se salga de Del estos marco. principios. Entonces al final no existe. No hay autonomía, no hay libertad tampoco, que tienes que moverte dentro de lo que te impone el Estado. Exactamente. Y, y que Lo más que mismo el va a ser Estado para la educación sexual integral. Los colegios claro, pueden tener su programa educativo alternativo, pero no puede salirse de los principios rectores de la ley. Que en el claro, fondo, tienes que,
tienes que moverte dentro de ese marco y un marco que de hecho ni siquiera lo impone el Estado de Chile, sino que es un marco que viene de las organizaciones internacionales, que Así es. hacen recomendaciones, entre comillas, pero son recomendaciones que los Estados al final las toman como obligatorias y las cumplen. Es como algo parecido a lo que pasó con el Machi, con el Machi terrorista, no sé cómo denominarle, que el gobierno como que básicamente cumplió todo lo que le recomendaron los organismos internacionales, incluso en Sí, contra de, si tú te pones a estudiar bien el convenio 169, lo que dice es que como Estado tienes que garantizar que los pueblos indígenas tengan condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, pero no que ellos tengan preferencia. claro, lo conversamos en el programa anterior, de hecho. Sí, Ahí sí, lo analizamos sí, en detalle, y se les tienen que dar ciertas facilidades por el tema de su claro, cultura y exacto. todo eso. Pero no, lo que hizo el gobierno ahora a mí me parece, ¿cómo se dice? Que no, no tiene nombre, impresentable. Me da vergüenza ajena. Entre lo que Claro, dijo el ministro de Salud, que llamó colega a este personaje que ni siquiera sé y si es dos machi, veces, dos dos veces veces lo después, llamó colega después lo y lo llamó llamó por teléfono. como médico. No, no, Claro, me da vergüenza, lo encuentro patético. Y después está ahí Hernán Larraín diciendo que se siente muy satisfecho por el resultado de todo este tema. Ya quiero ver sí, que se les escape ahora y ahí van a quedar más en ridículo. que es lo más probable, porque de hecho el documento que le mandaron, le mandaron carta, porque le mandan cartas, no sé en qué país del mundo le mandan cartas a los terroristas, pero acá pasa. Y le pusieron señor Machi y la firmó el subsecretario de Justicia, así lo Ah, denominan, señor Machi. Y le dijeron que básicamente lo van a mandar cuando se mejore, porque está súper mal según él. No sé cómo es súper mal, porque resistió 107 días una huelga de hambre, una cuestión poco lógica. Lo van a hizo mandar a un trampa en su centro, huelga. claro, lo más probable es que pedía McDonald's. Lo Claro. van a mandar a un centro de educación y trabajo que es un centro para gente preso, con reos de baja peligrosidad, gente que ha cometido robos sin violencia, no sé, estafadores quizás, pero no es para un asesino que mató a dos personas en un incendio. Entonces es poca la seguridad y lo que yo estoy viendo, lo que leí, es que existen centros abiertos o semiabiertos y centros cerrados. Lo más probable es que lo van a mandar uno, al más bonito, el semi cerrado. ¿Y qué va a pasar ahí? Que después van a dar beneficio de salida y ahí nunca más va a volver. Y no lo vamos a ver nunca más este personaje. Y hasta ahí nomás No, llegó. Y este hasta ahí no hay. gobierno ya va a ser, bueno, ya lo es, pero va a ser todavía más el hazme reír de todo. Sí, es lo más probable que va a pasar. Así es. Mira, y Camilo, te quería llevar un tema que es bien contingente y bien importante y que se habló toda la semana, porque ahora como que los medios de comunicación cambiaron el discurso. Y todo. Primero hablamos todo el día del coronavirus y ahora es todo el día del plebiscito. Todo el día se habla del plebiscito. Ya el coronavirus como que no existe para los medios de comunicación. Se olvidaron. Que ya no les genera rating. Entonces ya no comentan nada. Y te quería comentar y preguntar respecto de las facultades que le están otorgando al CERVEL, facultades extraordinarias. De hecho, hay discusión en el Congreso y el gobierno ha mandado indicaciones bien pintorescas y se han aprobado porque todo el mundo quiere plebiscito, o sea, todo el mundo, los políticos, están en el Congreso. Te quería preguntar a grosso modo, qué facultades extraordinarias le están entregando al CERVEL. Mira, en esa parte no estoy muy al tanto, pero Ya, obviamente se le quiere, en detalle, pero se le quieren dar más atribuciones para todo lo que va a venir ahora. Y tenemos ahí en el cerebro a un montón de gente que está ya abanderada por una de las posturas, que es la prueba además. claro, Entonces, sí, ya estamos viendo que esto no va a ser, no va a tener nada de imparcial. Todas estas medidas están siendo arregladas para que vaya a ganar una determinada posición en este plebiscito que es el apruebo. Quieren que la claro, gente de cierta edad para arriba no vote, que es donde se concentra más el voto del rechazo que del apruebo. Están buscando todos los resquicios y tinterilladas para asegurar un determinado resultado. claro, y lo otro que está pasando es que, claro, además que algo que no sucede, nunca había sucedido, de otorgarle facultades al CERVEL que no tiene por ley, sino que le están otorgando el artículo transitorio de la Constitución, vía artículo transitorio, facultades extraordinarias para que el CERVEL
como órgano electoral, dicte disposiciones de carácter sanitario, por ejemplo, eh, cambie los locales de votación, amplíe los locales de votación, imponga restricciones sanitarias, cosa que el CERVEL no tiene como atribución Claro, porque no están para eso. en el Y le fondo están otorgando, claro, están haciendo todo esto vía, como ya lo han hecho con varias cosas más, vía como artículos transitorios, se saltan las leyes y hacen una pequeña reforma en la Constitución. Están adecuando claro, todo ad hoc para este plebiscito y para asegurar un resultado además. Y bueno, y aunque por claro, algún milagro, después de todo esto que están haciendo, gane el rechazo, el gobierno ya dijo que va a haber un proceso constituyente igual, lo van a dijo ser Víctor igual, claro, Pérez y lo dijo sí. Piñera también, creo que hoy o ayer, Que todos que queremos lo una que nueva nos... constitución, Sí, que todos queremos una nueva constitución. sí. Mentira, ¿no? Eso por mí no habla, yo creo que por muchos de nosotros tampoco, Yo creo por que la nadie de mayoría de los que nosotros. votaron por él no, No, la mayoría no. Y muchos que no votaron por él tampoco, porque así mucha es. gente de izquierda tampoco también está en contra de este proceso constituyente chapucero muchos van por el rechazo, de hecho, hay mucha gente de izquierda que va por el rechazo. Y de hecho hay una indicación que se aprobó en la comisión que es bien pintoresca, que la presentó el diputado Walker, eh, que dice algo como así. Dice, en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito al que se refiere el artículo 130 a nivel nacional, regional ni comunal. O sea, quieren hacer algo tan absurdo como que tú no puedes ir a pasear a la playa, pero sí puedes ir a votar. No puedes trabajar, pero sí puedes ir a votar. Bueno, yo ya he dicho, y creo que todo el mundo conoce cuál es mi postura respecto a este tema de la pandemia, lo he dicho acá, lo pongo en mis redes sociales, no lo oculto, yo creo que todo esto es, entre comillas, una farsa, pero si el discurso oficial es que estamos en pandemia y te ponen todas estas restricciones, no puedes tener esta incongruencia de pretender que el día del plebiscito todo esto no corra, que el virus va a tener prohibición de trabajar como muchos otros locales de comercio y cosas así, y la gente va a poder salir a aglomerarse y estar en todo esto. O sea, es imposible, con todas las supuestas medidas de precaución que hay que tener, ya se ha hecho bastante difícil la vida normal. Imagínate cómo va a ser para un día de votación. Va a haber gente que va a tener miedo de ir a votar también, La gente más y, mayor, y la gente, que es la gente más mayor, y ya sabemos por qué no quieren ¿por dónde votan? que ellos voten. Entonces, son haya o no haya pandemia, yo creo que no se justifica lo que este está haciendo, pero si el discurso oficial es que hay pandemia y nos ponen todas estas restricciones, es inconsistente, es incoherente, incongruente que por otro lado quieran hacer un plebiscito. Ahora, si se hace un plebiscito, es absurdo mantener todas estas condiciones y deberíamos volver a la normalidad y parar con todo este cuento. Claro, porque si tú tienes estamos en estado de catástrofe, o sea, el plebiscito ya está viciado porque, primero está viciado, el origen de este proceso es viciado de origen, porque fue mediante una pseudo revolución violenta. Ahora también tampoco se va a permitir, porque si tú sigues con estas restricciones de movilidad, de que no te puedes reunir con más de 50 personas, de que no puedes salir a la calle en cualquier hora, ¿cómo tú vas a hacer una campaña política transparente? ¿Cómo vas a salir a la Claro, calle a defender una opción válida si tú no puedes, independiente cual sea, porque tú no puedes salir a hacer campaña política? Te tienen encerrado en la casa porque hay un estado de catástrofe. Entonces, si tú estás diciendo que quieres hacer el plebiscito, levanta el estado de catástrofe, termina con todas las restricciones de movilidad y de las libertades, y bueno, que se haga el plebiscito. Pero si tú y tienes como discurso oficial y de gobierno y de todos los medios de comunicación, dirigentes gremiales de salud, que te dicen que tú no puedes salir a la calle, que te tienes que quedar en la casa, entonces, ¿cómo diablos vas a ir a votar? claro, Es totalmente absurdo, no tiene ningún absurdo. sentido. Y de De hecho hecho, es tan... Sí, disculpa. sí, mira, Nueva Zelanda, que es un país súper progresista, tuvo uno- unos casos nuevos que fueron 9 contagiados. Y solo por eso eh, postergaron las elecciones para un tiempo después. Claro, Y claro, y las postergaron sin ningún problema. claro, y aquí Todo que todo el mundo tenemos de mucho acuerdo. más según todas las cifras oficiales, que son infladas además, pero son oficiales, Claro. eh, tenemos plebiscito y se puede hacer. No, pues, o sea, es totalmente inconsistente. No puedes trabajar, pero sí puedes ir a votar. O sea, Claro, ya, y te obligan a ir a votar. Y el gobierno y toda la gente, todos los políticos,
que hicieron este acuerdo están instándote a que tú vayas a votar, que tiene que hacerse de todas formas, e incluso algo tan ilógico como que la gente del colegio médico, en palabras de su presidenta, dice que no hay que utilizar la pandemia para evitar el plebiscito. Y si tú empiezas a leer las noticias, hace un par de semanas esta gente decía que prácticamente había que cerrar todo porque todos nos íbamos a morir y había que encerrarse completo, había que invernar, dijeron en algún momento. Claro, o sea, primero salían a protestar diciendo que tenían todas las medidas de precaución, que entre todos nos cuidamos, el 8M. Después de eso, no, que queremos cuarentena total, más estricta, y ahora no, tenemos que hacer el plebiscito. Bueno, es que así es la izquierda. Es la izquierda siendo izquierda. ¿Para qué estamos con cosas? Claro, Así son ellos. mira, Cambian y el hay una, discurso según como les convenga. Y el problema es que la claro, derecha no contesta ese discurso y no tiene un contradiscurso efectivo para eso, sino que simplemente hace lo que ellos quieren y en el mejor de los casos vive contestándoles las, ¿cómo se dice? Lo que ellos les hacen ver, lo que la izquierda les hace ver, la derecha con suerte contesta, cuando somos nosotros los que contesta. deberíamos estar haciéndole preguntas y pidiéndole explicaciones a ellos. No, si ellos piden explicaciones, si tú empiezas a ver todo lo que pasó con el tema este del coronavirus desde que llegó marzo, de que empezó todo el asunto, el colegio médico se convirtió en una suerte de supraministerio que ellos deciden todo, ellos deciden cuándo se hacen cuarentena, cuándo se suspenden las clases, de hecho, por ello el otro ministro se fue, sí, para qué vamos a estar con cosas, se fue porque le hicieron la guerra. Los medios de comunicación, los centros estos de estudio, medio extraños, sobre todo uno que está presidido por un escritor, no sé de dónde sacó expertise para hablar de pandemia, y esta gente te decide todo. De hecho, hoy día, en una entrevista, la presidenta del Colegio Médico dijo que había que implementar todas las medidas para que se pudiera hacer el plebiscito, incluso la implementación de un voto remoto. No, eso se presta para un fraude como Venezuela. Yo no le tengo nada de confianza al voto electrónico, Mira, por muy tecnológico que pueda ser y por muy a favor de los avances tecnológicos que estoy, jamás le he tenido confianza al voto o electrónico. sea, Porque por no, último, en un voto presencial puede haber apoderados, que es algo que también quieren estar restringiendo ahora. también los quieren restringir, pues sí, ese es el punto, quieren restringir todas las medidas de transparencia, las quieren restringir. O sea, tú básicamente, de hecho, yo lo más probable es que van a decir, mira, generalmente está el secretario de la mesa, el presidente de la mesa, capaz que dejen a una sola persona sin apoderado. O sea, se va a prestar para fraude, por supuesto. Y esta gente del colegio médico, que no sé en qué momento ellos tienen esa expertise para hablar de política, porque hablan de economía, hablan de política, hablan de salud, y lo que menos hacen es ayudar a la gente, porque deberían preocuparse de estar ayudando. Eh, ellos ahora te dicen que quieren voto remoto, y eso se ha hablado harto durante todo el año, todo el mundo. Vaya a ser cosa de que como ha pasado todo desde noviembre, se le vaya a ocurrir a mucha gente mandar un proyecto y hacer voto remoto. Puede ser que lo Puede, hagan, puede ser, creo que puede hay ser. un par de proyectos dando vueltas por ahí, si no me equivoco. Claro, porque si el ministro, los ministros, sobre todo el de salud y el gobierno, se pautea tanto por lo que dice el colegio médico, que capaz que le hagan caso y quieren hacer un voto remoto, porque No, uno ya no puede, uno se puede esperar lo peor. Después de lo que ha pasado todo este tiempo, uno se puede esperar lo peor. sí, bueno, ya han cedido en todo, nos han traicionado en todo, así que Claro, por eso te mejor. digo que mejor, siempre yo pienso que puede pasar lo peor y esto sería ya la guinda de la torta, porque si tú te pones a hacer un voto remoto que uno se lo podría discutir en un ambiente normal, cuando el país estuviera normal, todo tranquilo, hagamos un sistema de voto electrónico, pero como se deben hacer las cosas, no con 60 días de anticipación. O Y sea, eso sería, ni siquiera así. ni Yo si- no lo claro, haría ni así. siquiera así, pero Yo si no, uno ya quisiera dar la discusión, tendría que hacerlo en un ambiente normal, no con claro, una elección a cuesta. si quisiera hacer una discusión medianamente decente y seria para esto, efectivamente tendríamos que estar en condiciones normales para hacerlo, donde ya las leyes que salen ahí son muchas veces de dudosa calidad. Claro, y Pero aparte que hay una maquinaria enorme, tanto de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de prácticamente todos los partidos políticos y del mismo gobierno, que están favoreciendo a una opción clara, que es la prueba. Van todos por la prueba. De hecho, lo dicen incluso abiertamente. Antes de ayer fue el punto de prensa del presidente que dijo que todos queríamos cambiar la constitución. claro, Entonces,
el plebiscito ya está viciado porque no hay una libertad, primero porque no hay libertad para poder moverse, para poder hacer campaña. Aparte tienes un CERVEL que tiene un consejo consultivo, que van a ser los que van a tener ahora muchas más facultades para poder ordenar el proceso electoral, que si tú empiezas a ver quiénes son los consejeros, pura gente izquierda, es pura gente izquierda, que tienen una tendencia clara, y la gente que, entre comillas, que era de derecha también están por el apruebo, y lo han dicho públicamente, siendo Bueno, los que van a tener que decidir lo que se hace, cómo se hace la elección. O sea, a 60 días no sabemos cómo va a ser la elección, cómo se va a hacer. Se va a votar en mesas distintas, van a haber horarios distintos, no van a poder votar la gente que no puede salir a la calle, que son los adultos mayores. Los mayores de 75 años están con restricción de poder moverse. Van a poder ir a votar, porque si dicen que no van a poder votar, eso hay una desventaja clara para el rechazo, porque la gente más mayor va a votar rechazo, no va a votar por el apruebo. Entonces están moviendo todo, maquineando todo, para favorecer a una tendencia y lograr los objetivos que ellos quieren. Y lo más lamentable de todo es que con el gentil auspicio de Chile Vamos. así es. Ese es el Ah, problema. si dijera lo que pienso de ellos, no me invitáis más de nuevo al programa, así que no voy a decir nada. Todos tenemos una posición bien clara, pero de hecho, con todas excepciones, que de hecho es bueno que haya sucedido que mucha gente que estaba por la prueba se haya dado cuenta y está recapacitando y ahora Sí, estén pero haciendo ya es campaña. tarde, porque entregaron el Sí, capítulo 15 en su momento, ya lo incluso entregaron, por eso, los que iban por el rechazo, entonces ahora quieren, claro, ya no les mira, creo, pero ya no mejor, les creo. yo tampoco les creo, pero mejor tarde que nunca, mejor Sí, tarde que pero nunca, que es se lo que pongan a siempre la digo. cola y no traten de estar liderando ninguna cosa. Claro, y que eso es lo que está pasando, sobre todo yo lo he visto en regiones que esta gente que estaba con este acuerdo por la paz, mientras estaban quemando todas las ciudades, porque así era, y tocaban la canción del derecho a vivir en paz, gente que quemaba la ciudad, ahora están todos por el rechazo, la mayoría, y están haciendo la campaña, ponen en sus loguitos el rechazo, y quieren venir a dar órdenes, a ordenar Claro. cómo es el asunto. No, yo rechazo, pero yo quiero reforma. Oye, pero ¿Qué espérate, reforma? rechazo a prueba, punto. ¿Qué reforma? ¿Qué quieres reformar? ¿Cuál es el, cuál es el, Reponer cuál el es el- artículo 8, ya, ok. Repongamos el origen del Bueno, artículo 8. dejémoslo, como hay en muchos países, sobre todo si tú te vas a ver las constituciones de los países, las ex repúblicas soviéticas, tienen prohibido totalmente el comunismo. El comunismo y el Sí, nazismo. po. La gente marcha en contra del comunismo y del nazismo. ¿Por qué? Porque no quieren ninguna cosa totalitaria, porque No, lo vivieron y en son carne primos propia. hermanos además esos dos, el nazismo y el Claro, comunismo. porque son inspiraciones totalitarias de corte estatista, porque no quieren libertad Colectivistas. individual, colectivista, y que quieren anular toda la libertad de la gente. Entonces, cuando a ti te dicen, y aparte que la izquierda es súper ignorante en ese sentido, sobre todo la gente más joven, te dicen facho, te están insultando ellos mismos. Claro, lo que pasa es que ahí la táctica que hay es que eso es deliberado también, porque cuando cayó el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, cayó Alemania, cayó Italia, cayó Japón, se quedaron tan desprestigiados esas ideologías que al comunismo y a la izquierda no les convenía que los asociaran con ellos. Claro, Entonces se los eso es lo que achacan a la extrema derecha. hicieron un lavado de imagen, porque si tú, claro, y esto es tan absurdo que la izquierda lo sabe. La izquierda tiene, lo que pasa es que mueve muy bien los medios de comunicación y el discurso lo hacen muy bien, y sobre todo en la universidad, con la gente joven. Y Totalmente. le meten ese discurso a la gente más joven y gente que tiene, entre comillas, un buen nivel cultural, es lo más extraño, y le dicen que tú tienes que decirle facho. Y ellos no ven que el fascismo es una doctrina totalitaria que anula la libertad individual, colectivista, estatista, que anula cualquier cosa, es todo lo contrario al libre mercado. Entonces es una cuestión bien tonta y todo ahora se lo achacan como dices tú, a la extrema derecha. Dicen la extrema derecha. Marcha alguien en contra de las cuarentenas, extrema derecha. Pasó en Argentina hace poco, pasó en España, Pasó en extrema España, derecha. pasó en Alemania, eran neonazis, En Canadá también. antivacunas, extrema Sí, derecha, negacionistas de la negacionista pandemia, también. no de los... Exacto. Sí.
lo dijeron, y los achacan a la extrema derecha. Entonces, oye, incluso es más, cuando el Partido Republicano hizo una propuesta de poner Chile en marcha, que toda la gente salía por las redes sociales, incluso yo escuché políticos, también de, entre comillas, de derecha, que criticaron eso, que era Sí, pues. irresponsable, Y era una que era propuesta irresponsable. bastante prudente dentro de todo. Claro, es una propuesta porque no era abrir todo, No era como hablan muchos todo, queremos, era, no. Abramos paso a paso, pero mucho más rápido que este paso claro, a paso que llevamos 6 meses casi ya para poder abrir, no sé, van a empezar a jugar a fútbol, por ejemplo, la próxima semana, 6 meses. Entonces, claro, es una propuesta súper razonable y proponía cosas como, por ejemplo, bajarle los salarios a los empleados públicos en forma transitoria. Y claro. olvídate, nadie, ningún político, se le ocurrió Y, tocar ese asunto. y ni siquiera echarlos, van a seguir transitoriamente con un poco con menos sueldo, pero la pega la tienen asegurada igual. Claro, entonces, claro, eso es un tema, y acá en Chile hay una maquinaria burocrática de funcionarios públicos y de operadores políticos, que esos son los peores, de hecho, más que los funcionarios públicos en sí, porque ellos cumplen una función que alguien tiene que hacerla y la hacen, algunos la hacen muy bien. El tema son los operadores políticos, que está lleno Claro. de cargos inventados, con buenos sueldos además, po. Mira, mientras alguien decía que mientras más largo y extraños son el cargo, más inútiles, como encargado del no sé qué, del departamento, es un Claro. cargo que no tiene ninguna utilidad. Y después tú vas a ver en transparencia, estudio, el cuarto medio. Claro, estudios de género, Claro, con sueldo de 4 millones y con asignaciones de responsabilidad o de asignación claro. crítica que le llaman. Entonces, eso es el problema. Y se proponía bajar el sueldo en forma transitoria, ni siquiera la permanente, a los más altos cargos, los más altos sueldos, un 20%. Nadie, Claro, nadie que dijo al final es una absolutamente nada. cosa simbólica, porque en cuanto a lo que va a ser gasto es una cosa menos que marginal. Claro, era en el fondo ponerse, como muchos hablan de empatía, ponerse en el lugar de la Claro. gente, de los asalariados del mundo privado, que a todo el mundo le bajaran los sueldos. Le bajan el sueldo y o los terminan despidiendo. O sea, creo que el desempleo anda ahora cerca del 20%, si no me 20% equivoco. sin contar los suspendidos, que son 700.000. Claro, y ahora Ojo, quieren cuando meter más termine la ley. migrantes el próximo año. Eso también, ese tema es como el último punto que quería tocar respecto a este asunto de la visa, porque es súper complejo y enredado todo lo que han hecho, porque lo han hecho así, lo han hecho como oculto a la opinión pública. Este tema como tú lo llamaste en una columna, turismo laboral y efecto llamada, que aprobaron varias indicaciones y varios temas para poder regularizar en el fondo a la gente que entró ilegalmente a Chile, o gente que entró como turista, mintiendo su calidad migratoria, Claro, que van a poder ser regularizados. en el fondo se está invitando a la gente que venga o que los que ya están con situaciones irregulares puedan blanquear los papeles y pedir trabajo. Estás defraudando el sistema. Se supone que un turista con la ley vigente no puede estar viniendo a buscar trabajo salvo situaciones muy, muy excepcionales. Pero, pero no, o sea, ahí está el servicio jesuita de migrantes ahí exigiendo que se flexibilicen más las cosas, porque ellos no son, eh, ¿cómo se dice? No están ahí por un tema religioso, ellos son activistas al final. Igual, por algo Claro, los echan de todas partes. Ellos tienen también todo este tema de techo que es una inmobiliaria al final, y ahora como ya se habían casi erradicado muchos campamentos, con el tema de los migrantes se les abre de nuevo todo este negocio. Porque claro, ahora Techo empezó a funcionar con migrantes ya antes de todo esto, cuando vino todo este boom la primera vez. claro, sí. En el fondo lo que van a hacer es que muchos, porque la cuestión está de las cuarentenas, porque muchos le achacan a la pandemia, que la pandemia provocó un desastre económico. El virus no provoca desastre económico, No, lo que provocó desastre económico fueron las cuarentenas, medidas que en muchos países ya se están dando cuenta y se dieron cuenta al principio que son totalmente inútiles. De hecho, tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿qué pasó con Suecia? Nada, pues, no pasó nada, no tuvieron ningún rebrote, no no. tuvieron nada. No pasó nada, pasó lo mismo que pasó en todos los países, pero pasó en un mes. En los otros Y, países llevan 6 meses con el mismo asunto. y ves a la gente caminando como si nada en la calle, sin Sin bozal, nada, sin ninguna cosa.
sin nada. Entonces son medidas que no tienen ninguna base científica, porque muchos dicen, no, hay un artículo científico y es mentira, es un comentario de un científico que tiene muchos títulos, perfecto, pero lo publicó en Twitter sin ningún análisis científico. Entonces los gobiernos se rindieron ante Twitter, ante las redes sociales, ante los Claro, científicos activistas, y este desastre económico en otros países es más grave. Por ejemplo, no sé, en Argentina, en Bolivia, en Perú, y el desastre que provoca ahí es, van a venir, la gente se quiere venir para acá. claro. Bueno, en o sea, acá estábamos mal por, por todo el tema de, de lo que había sido el famoso estallido social, que no fue un estallido social, fue un estallido de violencia, que ya hizo que se perdieran unos 300.000 empleos más o menos, solo por eso, ya estábamos mal con eso. Claro, Ahora viene todo este tema mundial, que empieza la crisis mundial por los encierros y nos toca el encierro a nosotros. Entonces se pierden más puestos de trabajo, la economía se detiene y de esto nos va a tomar muchísimos años poder recuperarnos, si es que nos recuperamos, dependiendo de cómo empiecen claro. a salir las elecciones para los próximos periodos. Entonces, claro, y hay que ser, yo no entiendo qué pasa en el Congreso y qué está pasando y también con el gobierno, porque el gobierno también, como gobierno, podría mandar indicaciones, El gobierno puede no retirar sé, ese proyecto, es proyecto del gobierno, y retirarlo. o sea, no solo puede, debe retirarlo. Y el tema es que cómo tú tienes, es una cosa, falta de sentido común. Si tienes a 700.000 personas suspendidas, a más de 2 millones de personas sin trabajo y un montón de gente que está fuera del mercado laboral porque se aburrió de buscar trabajo, ¿cómo se te ocurre atraer más gente, más migrantes de otros países que están en situación peor a la de Chile? Si acá estamos mal, allá están el doble de mal, ¿cómo se te ocurre traerlos acá? Porque acá no va a haber trabajo. Ya con los que Aquí habían va a entrado venir. antes, se precarizó mucho el trabajo de la gente, sobre todo de los trabajos que requerían menos calificación. Claro, ¿y eso qué va a provocar? Va a provocar un colapso de los servicios públicos que ya están colapsados, y además que el Estado va a tener que hacerse cargo de mucha más gente, más deuda pública, más inflación, más desempleo y más desastre Importación de económico. votos, importación de votos para todos los populistas que después empiecen a ofrecer cosas Que gratis. Esto es una... ese es el objetivo que va detrás, porque yo no creo, y yo creo que nadie lo cree, que esta gente que está en el Congreso actual vayan a hacer algo y hagan algo por el bien común. Todos lo hacen por cálculo político. Por supuesto, y un mal cálculo Todos por político cálculo además. político. Y mal cálculo político, que ya, en algún momento se van a dar cuenta y les va a pasar la cuenta Porque cuando se salgan del Congreso. si fuera por cálculo político, tendrían que hacer todo lo contrario de lo que están haciendo en este momento. Claro, Lo que se supone que es la derecha. ese es el problema. Lo más extraño es que todos los países, incluso los países progres, para que a los progresistas les gusta, no sé, Canadá, están limitando la migración, están limitando la cantidad de visas, están siendo mucho más exigentes con la gente que entra. Y acá en Chile, puertas abiertas, gente de todo el mundo. ¿A qué? A nada, porque no hay trabajo. No hay trabajo ni para los chilenos, ni para los inmigrantes que ya están acá, y va a haber trabajo para gente que recién llegada. O sea, ¿a qué van a venir? Nos están estandarizando las normas de acuerdo con la Agenda 2030 y las normas internacionales. Quizá por eso en Claro, otros lados están dejando entrar un poco menos para que se distribuya más para acá en estos momentos. claro, Como nuestro proceso migratorio fue posterior a los que han tenido en esos países, hay que empezar a redistribuir y homogeneizar las sociedades. exacto. Ese es el asunto. Esperemos que pedimos un poco la cordura, si es que queda algo de cordura en el gobierno, en No es, Chile no vamos. es tanto cordura, esto es deliberado. Ya, Claro, bueno, la, pero, la- la izquierda está haciendo lo que hace, ser la izquierda y nada que hacer con eso, pero lo que se supone que es la derecha es ya traición a la patria, diría yo. claro, por eso el objetivo que tenemos que tener todos los que estamos en contra de esta locura y estas cosas que carecen de lógica, a veces de sentido común, es que primero que tenemos que votar rechazo, si es que hay plebiscito, cuando sea ahora, sea después, con coronavirus, sin coronavirus, como sea. Y segundo, tenemos que dejar nunca más votar por estos partidos que se rindieron ante el El populismo, ante la populismo, el violencia. globalismo, Y la violencia. sí.
Mira, hay de todo, hay desde los que no saben y sacan malos cálculos políticos hasta los que saben perfectamente para dónde va la cosa y están ahí metidos de infiltrados, siendo quinta columnista. Exacto, exacto. Por eso hay que olvidarse de esos partidos y hay que ver a los partidos que muchos los tildan como partidos paria, que no los invitan a la tele, nadie les da bola, pero al final, si uno empieza a ver lo que ha sucedido en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, lo que va a pasar probablemente en España, es que los candidatos que están fuera de estos partidos globalistas son los que ganan. Claro, La gente al final prima el sentido común, el raciocinio, las cosas normales, entre comillas. La claro. Lo gente que al final pasó, tiende en Brasil, por claro, ejemplo. o lo que pasó en España con Vox, que no fueron gobierno, pero tienen una representación muy significativa en el Parlamento. Entonces, hay alguien que está diciendo las cosas en lugar de entregarse con todo. Claro, sí, Vox, y lo de Vox es muy significativo porque de pasar a ser un partido que no era nada, no era nada, era un partido que No, no existía, a era un Abascal partido que, hablando solo en la calle. sí, de hecho salía con un megáfono, se Sí, pues, paraba arriba de una banca y empezaba a hablar y la gente le pegaba, la policía iba a protegerlo a veces porque sí, le querían pegar, y después ahora son la tercera fuerza política, y si así que no es. hubiera sido porque el gobierno de ahora, que fue PSOE con socialista, con una especie de frente amplio un poco más elaborado, pues perfectamente Vox podría haber gobernado con el Partido Popular, pero ellos no Claro. quisieron, porque es una derechita también como media cobarde, que no les El gusta Partido decir las Popular cosas. es el equivalente al Chile Vamos Claro, de acá. sí, y están haciendo exactamente lo mismo que acá, se están rindiendo ante estos discursos eh, globalistas, ante estos discursos progres, entre comillas, y lo que le está pasando es lo mismo que va a pasar acá, que se está yendo mucha gente a Vox. ¿Por qué? Porque Vox representa el sentido común, pues, el sentido común, Claro. la gente normal y corriente. Y Acá, por ejemplo, el Partido Republicano en el Congreso, en las próximas elecciones, debería obtener una representación más o menos significativa, creo yo, si vamos por el mismo camino. eso es lo que esperamos y lo que ojalá suceda para y de una vez por todas ese Congreso se limpie un poco, porque Sí, con el circo que tenemos ahí, bien no, pagado por cierto, y que la gente se dé cuenta ya de la calidad de parlamentarios que hay, porque han dejado bastante que desear y este ha sido el peor parlamento de la historia. el peor parlamento, y ojalá que no sea el peor gobierno de historia. Ojalá que no sea. Ojalá, Ojalá. todavía pueden pasar muchas cosas. Todavía queda harto trecho, todavía quedan hartas cosas que pueden pasar. Gracias Camilo por la conversación y por las preguntas y por haber aclarado un poquito los temas de la semana, los temas contingentes. Gracias a ti, Fabián. Un gusto estar Ya, de nuevo que acá. estés bien, cuídate, Chao, buenas chao. noches, Buenas chao. noches.